¿Alguna vez te has sentido traicionado por las personas que más deberías haber podido confiar? ¿Has sentido el frío de la injusticia, como si te hubieran arrojado a un pozo oscuro y olvidado mientras tus sueños se ahogaban en el barro? Quizás hoy mismo te sientes así, encadenado por circunstancias que no elegiste, preguntándote si Dios se ha olvidado de tu nombre. Te han dicho que tengas fe, pero la esperanza se siente como un eco lejano. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de la Biblia. Es el mapa secreto para salir de tu propia prisión. En los próximos minutos te revelaré cómo las cicatrices más profundas que te ha dejado el abandono no son tu final, sino las coordenadas exactas hacia tu destino divino, un destino más grande de lo que jamás imaginaste. Quédate conmigo hasta el final, porque el poder que se desata al reescribir tu pasado puede salvar no solo tu futuro, sino el de generaciones enteras. Por cierto, es increíble la cantidad de almas que encuentran consuelo y fuerza en estos mensajes, pero que aún no forman parte de nuestra comunidad. Si sientes que estas palabras ya están resonando en tu espíritu, haz un favor a tu futuro yo y suscríbete ahora mismo, para que no te pierdas ni una sola de las revelaciones que Dios tiene para ti. En ese instante, en la opulenta sala del gobernador de Egipto, el tiempo se detuvo. El aire, antes cargado con la tensión de una acusación de robo y el miedo palpable de 10 hombres postrados, ahora vibraba con una emoción distinta, una que nadie podía nombrar. Judá, el mismo que años atrás había pronunciado la sentencia de su hermano, acababa de ofrecer su propia vida, su propia libertad para salvar al más joven, a Benjamín. Sus palabras, un torrente de angustia y sacrificio, resonaron en los oídos de José como el estruendo de un dique que finalmente cede. 22 años de dolor contenido, de preguntas silenciosas en la oscuridad de un pozo, de noches solitarias en una celda, de una disciplina de hierro para no permitir que la amargura envenenara su alma, todo ello se agolpó en su garganta. Este era el momento. La prueba había terminado. El cambio que había anhelado ver en sus hermanos, la evidencia de un corazón transformado, estaba allí, encarnada en el sacrificio de Judá. Vio en sus ojos no al mercader de esclavos, sino a un hermano dispuesto a pagar el precio. Y en ese preciso momento, el gobernador de Egipto, Safnat-Panea, el segundo hombre más poderoso del mundo, se rompió. El control que había mantenido con una perfección casi inhumana se desvaneció, y el muchacho de 17 años, el soñador, emergió con un sollozo que sacudió los cimientos de su ser. Su fe, cultivada en el silencio y la espera, estaba a punto de dar el fruto más inesperado, un milagro de reconciliación que ni él mismo había previsto en sus sueños más audaces. El grito de José fue una orden gutural, incomprensible para sus hermanos pero aterradoramente clara para su séquito egipcio. «Salid todos de mi presencia». Los guardias, los sirvientes, el intérprete, todos se miraron confundidos, pero la autoridad en la voz de su señor era absoluta. Se retiraron con prisas, cerrando las pesadas puertas detrás de ellos, dejando a los 11 hebreos solos con el poderoso virrey, cuyo rostro ahora estaba bañado en lágrimas. El silencio que cayó fue más ensordecedor que cualquier grito. Los hermanos se encogieron, aterrorizados. ¿Qué significaba esto? ¿Era el preludio de una ejecución? ¿Una tortura calculada? Intercambiaron miradas de pánico, sus mentes corriendo a 1000 por hora, tratando de descifrar el enigma. No podían entender que estaban presenciando el colapso de una fortaleza construida durante más de 2 décadas, ladrillo a ladrillo, con disciplina, dolor y una dependencia absoluta de Dios. Cada día como esclavo, cada noche en prisión, José había aprendido a gobernar sus emociones. Pero el amor, un amor redentor y abrumador, era una fuerza que ni el hombre más poderoso de Egipto podía contener. Estaba a punto de revelarles no solo su identidad, sino el propósito oculto de Dios en cada una de sus cicatrices. Una lección que resuena a través de la Biblia y que nos enseña que la verdadera autoridad no reside en el poder sobre los demás, sino en el poder del perdón. Entonces, a través de sollozos que le partían el alma, pronunció las palabras que alterarían la realidad para siempre. Hablando por primera vez en su lengua materna, en el hebreo de su niñez, su voz, quebrada y casi irreconocible, resonó en la sala.
Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? La onda de choque de esas palabras los golpeó como un rayo. El mundo se inclinó sobre su eje. Miraron al hombre que tenían delante, el rostro afeitado al estilo egipcio, las ropas de lino fino, el collar de oro, el anillo del faraón en su dedo. Y de pronto, a través del velo del tiempo y el poder, vieron un destello del muchacho que habían vendido. El terror, puro y absoluto, se apoderó de ellos. No era alivio lo que sentían, era pavor. El hermano que habían dado por muerto, al que habían traicionado de la forma más cruel, estaba vivo y ostentaba el poder de la vida y la muerte sobre ellos. Se quedaron mudos, paralizados por el miedo y la culpa. La palabra divina, manifestada en los sueños de un joven, se había cumplido de la manera más terrorífica posible. En ese instante comprendieron la magnitud de su pecado y la justicia que ahora, sin duda, caería sobre sus cabezas. La esperanza que habían albergado de volver a casa se desvaneció, reemplazada por la certeza de una retribución inminente. Viendo su terror, José luchó por recomponerse, su corazón de pastor superando al de príncipe. «Acercaos a mí», les dijo con una ternura que los desarmó. Y mientras ellos avanzaban, temblando, como corderos ante un león, continuó: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». No había acusación en su voz, solo una declaración de hechos. Pero esta declaración era necesaria. Para que la sanación comenzara, la herida debía ser expuesta a la luz. No podemos sanar lo que nos negamos a reconocer. Amigo mío, ¿cuántas veces en nuestras vidas intentamos construir una reconciliación sobre cimientos de negación? Pretendemos que el dolor no existió, que la traición fue un malentendido. Pero la verdadera sanación, el tipo de milagro que restaura familias y reescribe destinos, exige una honestidad brutal. José no les estaba restregando su pecado en la cara para herirlos, lo estaba nombrando para poder sanarlo. Estaba creando un espacio para que la gracia de Dios pudiera entrar y obrar. En ese momento les estaba enseñando una de las lecciones más profundas de toda la Biblia. La confesión no es para que Dios sepa, pues Él ya lo sabe todo. Es para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, ya sea de nuestros pecados o de nuestro dolor. Jesús mismo nos enseñó que la verdad nos hará libres, y la verdad a menudo comienza con una dolorosa admisión. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escucha atentamente estas palabras, porque son quizás una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura. En el mismo aliento en que reconoce su traición, les quita la carga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un hombre que ha sufrido tanto absolver a sus verdugos con tanta rapidez? Porque José no estaba viendo la situación a través de sus ojos heridos, estaba viéndola a través de los ojos de Dios. Durante 13 años de sufrimiento había tenido tiempo de sobra para preguntarse por qué. Y en el silencio de su celda, Dios le había dado la respuesta. Le había mostrado el tapiz completo, no solo el hilo oscuro y retorcido de su propio dolor. Había llegado a comprender que sus hermanos eran solo instrumentos, peones en un tablero de ajedrez mucho más grande. El verdadero jugador, el estratega maestro, era Dios mismo. Esta perspectiva lo cambió todo. Liberó a José de la prisión de la amargura y le permitió ver su tragedia no como un final, sino como el comienzo necesario para un bien mayor. Su fe no era una negación del dolor, sino una reinterpretación de su propósito. Esta es una lección que debemos grabar en nuestro corazón. Cuando enfrentamos una traición o una injusticia, nuestra reacción humana es centrarnos en el quién. ¿Quién me hizo esto? ¿Quién tiene la culpa? Y pasamos años, a veces toda una vida, atrapados en un ciclo de resentimiento, esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Pero la Biblia nos invita a hacer una pregunta diferente. No quién, sino ¿para qué? ¿Para qué permitió Dios esto en mi vida?
José entendió que Dios no había causado el pecado de sus hermanos, pero sí lo había utilizado. Dios, en su soberanía, puede tomar la peor intención del hombre y convertirla en el vehículo de su mayor bendición. Como dice la palabra divina en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas. La traición no es buena, el abuso no es buena, la enfermedad no es buena. Pero significa que Dios es un redentor tan poderoso que puede tejer incluso los hilos más oscuros y feos de nuestra vida en una obra de arte gloriosa. La esperanza no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de un Dios que es más grande que nuestro sufrimiento. José continúa explicando el plan divino con la claridad de un estratega. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá ni siembra ni cosecha. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. De repente, todo cobró sentido. La hambruna, el viaje desesperado a Egipto, los encuentros tensos, las pruebas extrañas, todo era parte de un plan de rescate divino. No se trataba de José, nunca se trató de él. No se trataba de sus sueños de grandeza o de su túnica de colores. Se trataba de la supervivencia de la familia elegida, el linaje a través del cual un día vendría el Mesías, Jesús. José era solo una pieza en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Fíjate en la humildad que se necesita para llegar a esta conclusión. Después de todo lo que había logrado, podría haberse atribuido el mérito. Podría haber dicho, mi inteligencia me sacó de la prisión, mi habilidad para interpretar sueños me elevó, mi sabiduría salvó a Egipto. Pero en su lugar, dijo, Dios me envió. Él entendió que su vida no le pertenecía, era un instrumento en las manos del arquitecto de sueños. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Repitió la frase, grabándola en sus corazones, no para excusar su pecado, sino para magnificar la soberanía de Dios. Y esta es la clave para desatar el poder del perdón en tu propia vida. El perdón se vuelve posible cuando dejas de ver a la persona que te hirió como la fuente última de tu dolor y empiezas a verla como un instrumento que Dios, por razones que quizás no entiendas completamente ahora, permitió en tu vida para forjar algo en ti. Quizás fue para desarrollar paciencia, quizás para enseñarte a depender de Él de una manera que nunca lo habrías hecho en la comodidad, quizás para posicionarte para un futuro que requiere la fuerza y la sabiduría que solo se obtienen en el fuego. Perdonar no significa decir, lo que hiciste estuvo bien, significa decir, lo que hiciste ya no tiene poder sobre mí, porque mi vida está en las manos de Dios y confío en que Él lo usará para mi bien y para su gloria. Es un acto de fe supremo, un milagro que te libera de la prisión del pasado y te permite caminar hacia el futuro que Dios ha planeado para ti. Luego, la instrucción de José se volvió práctica y urgente. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El perdón no era solo una declaración verbal, se tradujo en una acción inmediata de provisión y restauración. No les dijo, ahora marchaos y reflexionad sobre vuestro pecado. Les dijo, id y traed a toda nuestra familia para que yo pueda cuidar de vosotros. El amor verdadero, el amor que imita a Jesús, es así. No se queda en sentimientos, se manifiesta en servicio. Les ofreció lo mejor de la tierra de Egipto, la tierra de Gosén, para ellos, sus hijos y sus rebaños. Les prometió sustento durante los 5 años de hambre que quedaban. El mismo hombre al que habían arrojado a un pozo para que muriera de hambre, se convirtió en la fuente de su pan. ¿Ves la hermosa ironía de Dios? Él toma nuestras peores acciones y las invierte para crear sus mayores bendiciones. La palabra divina está llena de estas inversiones. La cruz, un instrumento de tortura, se convierte en un símbolo de salvación. La tumba, un lugar de finalidad, se convierte en el escenario de la resurrección. Y entonces, superado por la emoción, José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello.
y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Este es el momento en que el miedo finalmente se disipó y fue reemplazado por la maravilla de la gracia. El llanto de José no era de dolor, sino de catarsis, de liberación, de una alegría tan profunda que solo podía expresarse con lágrimas. Y fue solo después de este acto de amor incondicional, después de los besos y los abrazos, que sus hermanos finalmente encontraron su voz. La gracia siempre precede a verdadera comunión. No puedes tener una relación genuina con alguien a quien temes. José tuvo que demostrarles que estaban a salvo, que el pasado estaba verdaderamente perdonado, antes de que pudieran empezar a construir un futuro. Así es con nuestro Dios. La Biblia nos dice que no nos hemos acercado a un monte que ardía en fuego, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Nos acercamos a Él no con miedo al castigo, sino con la confianza que nos da el sacrificio de Jesús, sabiendo que somos amados y perdonados. Solo desde ese lugar de seguridad podemos empezar a tener una conversación honesta y transformadora con nuestro Padre Celestial. La fe florece en el suelo de la gracia, no en el del miedo. La noticia del reencuentro llegó rápidamente a oídos del faraón, y la reacción del gobernante de Egipto es otro testimonio del favor de Dios sobre la vida de José. Lejos de estar molesto por el drama familiar de su virrey, el faraón se alegró. Él y sus siervos vieron esto como una confirmación más de que el Dios de José era real y poderoso. El faraón no solo aprobó el plan de José, sino que lo amplió. Les dijo que no se preocuparan por sus enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto sería suyo. Les proporcionó carros para transportar a sus mujeres y niños, provisiones para el viaje y mudas de ropa para cada uno de los hermanos. A Benjamín, el hermano de su misma madre, le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Fíjate en esto. La bendición de Dios sobre la vida de José se desbordó para bendecir a quienes lo habían maldecido. Cuando caminas en obediencia y fe, el favor que Dios derrama sobre ti no es solo para ti, se convierte en una fuente de bendición para todos los que te rodean, incluso para tus enemigos. Tu vida se convierte en un canal a través del cual fluye la gracia de Dios. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen, y la vida de José es una demostración práctica y poderosa de este principio divino. La esperanza que él ofreció no fue solo espiritual, sino tangible, práctica y abrumadoramente generosa. Los hermanos emprendieron el viaje de regreso a Canaán, sus carros cargados de regalos y sus corazones abrumados por una mezcla de incredulidad y alegría. ¿Cómo le explicarían esto a su anciano padre? ¿Cómo podrían contarle que el hijo que él había llorado durante 22 años estaba vivo? ¿Y cómo confesarían su propio papel en esa mentira de décadas? El viaje de regreso debió ser uno de los más largos de sus vidas, no por la distancia, sino por el peso de la revelación que llevaban. Se enfrentaban a la tarea de reabrir la herida más profunda en el corazón de su padre para poder sanarla. A veces, la sanación requiere un dolor inicial. Requiere confrontar verdades que hemos enterrado durante mucho tiempo. Pero como aprendieron los hermanos de José, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad y la restauración. La palabra divina es como un bisturí de cirujano, corta para sanar, hiere para restaurar. El milagro de la reconciliación familiar apenas comenzaba, y su siguiente paso dependía de un acto de valentía y confesión ante el patriarca Jacob, un hombre cuya esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Cuando llegaron a Canaán y se pararon frente a su padre, las palabras salieron a borbotones. José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. La noticia fue demasiado para el anciano corazón de Jacob. La Biblia dice que su corazón se desconcertó porque no los creía. Era una noticia tan buena, tan imposible, que su mente se negó a aceptarla. Había construido su vida durante más de 2 décadas en torno a la dolorosa certeza de la muerte de su hijo favorito. Abandonar ese dolor era como perder una parte de sí mismo. ¿No nos pasa a veces lo mismo? Nos aferramos tanto a nuestras heridas y a nuestras decepciones que cuando Dios nos ofrece un milagro, cuando la esperanza llama a nuestra puerta, nos cuesta creerlo. Nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad de nuestra prisión que la luz de la libertad nos parece extraña y poco fiable.
La fe de Jacob había menguado con los años, reemplazada por el dolor crónico. Necesitaba más que palabras, necesitaba una prueba. La palabra divina por sí sola no fue suficiente para él en ese momento, necesitaba ver la evidencia de su poder. Fue entonces cuando los hermanos le contaron todo lo que José les había dicho, y lo que es más importante, cuando Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo. La vista de esos carros egipcios, un símbolo tangible e innegable de la provisión y el poder de su hijo, fue lo que finalmente rompió la incredulidad. La Biblia dice que entonces el espíritu de Jacob su padre revivió. Es una frase hermosa y poderosa. No solo se sintió feliz, su espíritu, que había estado muerto de dolor, volvió a la vida. La esperanza, que había sido una brasa moribunda, se convirtió en una llama rugiente. Este es el poder de la evidencia de la bondad de Dios. A veces nuestra fe necesita un empujón, necesita ver un carro en nuestra propia vida, una oración contestada, una provisión inesperada, una puerta que se abre. Y cuando eso sucede, nuestro espíritu revive. Por eso es tan importante compartir nuestros testimonios. La historia de cómo Dios te proveyó, de cómo te sanó, de cómo restauró tu familia, puede ser el carro que el espíritu de otra persona necesita ver para volver a creer en los milagros. Tu historia de fe puede ser el catalizador para el renacimiento de la esperanza en alguien más. Entonces dijo Israel: «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera». Con esa declaración, Jacob, ahora llamado Israel, el que lucha con Dios, dejó de luchar contra su dolor y abrazó la nueva realidad que Dios le presentaba. Estaba dispuesto a dejar atrás todo lo que conocía, la tierra prometida a Abraham y a Isaac, las tumbas de sus padres, la familiaridad de su hogar, todo por la oportunidad de ver el rostro de su hijo perdido. El viaje a Egipto no era solo un viaje geográfico, era un viaje de fe. Era el acto final de rendir su vida, su familia y su futuro a la soberana voluntad de Dios, confiando en el mismo Dios que había orquestado este increíble milagro de reencuentro, también cuidaría de ellos en una tierra extraña. Estaba poniendo en práctica la misma lección que José había aprendido en el pozo, que a veces, para alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros, debemos estar dispuestos a dejar atrás los lugares de nuestro dolor y nuestra comodidad, y aventurarnos hacia lo desconocido, sostenidos únicamente por la palabra divina y la promesa de su presencia. La historia de la salvación de la familia de Jacob estaba a punto de entrar en un nuevo y decisivo capítulo. El viaje comenzó, y en Beerseba, el límite sur de la tierra prometida, Jacob se detuvo para ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac. Era un momento significativo. Estaba a punto de abandonar la tierra de la promesa. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba abandonando el pacto? En esa noche, en ese lugar de incertidumbre, Dios se le apareció en visiones y lo llamó por su nombre. «Jacob, Jacob». Y él respondió: «Heme aquí», la respuesta de un siervo dispuesto. Y Dios le dio una de las promesas más reconfortantes de la Biblia: «No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Dios no solo le dio permiso para ir, le prometió su presencia, su protección y el cumplimiento de su pacto en ese nuevo lugar. Amigo mío, quizás te encuentras en tu propia Beerseba, en la frontera de una decisión importante, con miedo a dejar atrás lo conocido. Escucha la voz de Dios en este pasaje. Él te dice: «No temas, yo descenderé contigo». En ese nuevo trabajo, en esa nueva ciudad, en esa nueva etapa de tu vida, mi presencia irá contigo. La esperanza no está atada a un lugar geográfico, sino a la persona de Dios. Donde quiera que Él te llame a ir, Él se convierte en tu hogar y tu provisión. Y así, toda la casa de Jacob, 70 almas en total, descendieron a Egipto. Lo que comenzó con la venta de un muchacho por 20 piezas de plata, culminó en la salvación de toda una nación.
Lo que comenzó como un acto de odio y envidia fue transformado por la mano de Dios en un acto de preservación y amor. José salió a recibir a su padre en un carro y cuando se encontraron se echó sobre su cuello y lloró largamente. 2 décadas